urbanas es así. Sí, efectivamente, aquí el Distrito Federal cambió también la perspectiva, así que no le llamaré persecución religiosa, ni intolerancia, ni siquiera discriminación a lo que les voy a comentar, sino bullying celestial quizá adecuado para eso que les voy a comentar. 2 años antes de que saliera el expresidente Felipe Calderón, inauguró la Plaza Mariana y dijo casi textualmente: le agradezco al jefe de gobierno que esté aquí presente. Estaba todo el séquito, estaba el cardenal, estaban varios obispos y estaba el presidente, el entonces presidente de la República, y dijo: le agradezco a Marcelo Ebrard que esté aquí porque el gobierno del Distrito Federal donó esta plaza, donó. Es decir, era un comodato, era un préstamo. En ese mismo instante la Iglesia Católica empezó a seccionar, a hacer, ¿qué les puedo decir? Una ciudad para muertos dentro de esta iglesia, y a venderlos, a vender los nichos, cuando queda un comodato. Pero eso no es el punto. El punto es la cuestión discriminatoria, porque a la Iglesia Católica le dan un predio de ese tamaño, pues que nos digan a las minorías religiosas dónde pasamos por el nuestro. Hay 70% de asociaciones religiosas, de estas casi 8,000 que están registradas ante Gobernación, que tienen el mismo derecho de tener un predio de ese tamaño. ¿Dónde pasamos por el nuestro? ¿No ese es bullying celestial? ¿No eso es discriminatorio en una ciudad tan grande y tan amplia como la nuestra? Yo digo que sí. Obviamente no implica violencia, al menos física, pero sí implica una cuestión discriminatoria. Y hoy por hoy es un delito. Que no lo quisieron denunciar, eso es totalmente distinto, como los cientos de casos de intolerancia y discriminación religiosa que existen actualmente en México. Finalmente, 1985, se inaugura una pequeña iglesia donde cabían 20 personas en un poblado que se llama San Miguel Aloapan, Oaxaca. Lo organizó la Iglesia Metodista. En 1995, 10 años después, llegan alrededor de 15 indígenas de allá de ese poblado. Me buscan, yo trabajaba en aquel entonces en la Procuraduría General de la República, era un simple empleado federal con una plaza mínima de auxiliar administrativo, y pensaron que yo era un alto funcionario de la PGR, y me dicen: nos corrieron, nos van a correr, nos golpearon, nos expulsaron, nos intimidaron, golpearon a una persona que tenía 4 meses de embarazo y perdió el bebé. Dije: pues ¿qué hicieron? Es que somos evangélicos ya. Ese fue el delito. En el 96 los corrieron, los expulsaron totalmente de esa congregación. Salieron más de 400 personas, algunos de ellos que ni siquiera eran evangélicos. Los expulsaron y se fueron a sentar a una comunidad que se llama Pueblo Nuevo. Ellos inauguraron esa comunidad a 10 minutos del centro de Oaxaca. Algunos de ellos partieron hacia Estados Unidos en calidad de inmigrantes, de trabajadores clandestinos, a la Unión Americana en busca de una mejor posibilidad de vida. Se establecieron allá. Y en el 2005 detuvieron a toda una familia, entre ellos a Primitivo Álvarez. Ellos se fueron a trabajar allá, los detiene migración y entonces los quieren deportar, pero ya tenían 3 hijos que eran ciudadanos norteamericanos con todas las garantías que aquella nación les brinda a sus ciudadanos. Pero ellos no, porque eran inmigrantes, eran ilegales. Y entonces Primitivo, al estar detenido, fue ayudado por un sacerdote católico allá en la Unión Americana y lo contactó con un gran bufete de abogados. Este bufete de abogados escuchó una historia que nunca había escuchado, porque Primitivo les dijo:
iglesia evangélica aquí en Estados Unidos, trabajo también en una empacadora de pavos, doy clases de zapoteco en esta iglesia, así que los niños de esa iglesia saben hablar inglés, les estoy enseñando español y aparte les enseñamos zapoteco. Y entonces lo ayudaron porque él dijo, me corrieron de mi país por intolerancia religiosa. Eso nunca lo habían escuchado. Así que lo empezaron a apoyar legalmente y investigaron en internet quién tenía información sobre este caso de San Miguel Aloapan. Llamaron a mi celular, dije, efectivamente yo tengo toda la documentación de ese caso. Se los envié y en el 2008 me preguntaron si yo podía compartir, ser testigo de estos casos de intolerancia, en especial este de San Miguel Aloapan. Así que tuve que asistir como testigo aquí a la embajada estadounidense y ver en una pantalla la corte, ponerme de pie, levantar la mano y decir, juro decir la verdad y nada más que la verdad, y empecé a explicar los casos de intolerancia de los cuales yo había sido partícipe y de ese en específico, y solo por ese motivo les dieron a estas personas su residencia, su asilo político, y creo, no tengo otro registro, que es la primera vez que Estados Unidos le da la residencia por cuestiones de intolerancia religiosa a una persona que venía de aquí de México hacia allá. En el 2010 vuelvo a comparecer ante una corte desde aquí de México por otros 5 casos similares en Chiapas, porque el gobierno mexicano niega, minimiza estos casos de intolerancia religiosa. Y si ustedes preguntan ante Gobernación cuántos hay, les van a decir en este momento que hay 9, cuando yo tengo una lista de 125. En este momento. 126. Todos, a excepción de la de la persona que viene de Toluca, todos documentados, con fotos, con datos, con cifras, con fechas, con nombres. Y sin embargo, no tengo ninguno de gobernación que en este momento haya resuelto en los 2 años de gobierno. Les invito a ejercer sus derechos como ciudadanos de la República. Gracias.